como siempre, poder saludarles. Muchas gracias una vez más por estar entre todos aquí en esta ocasión. Estaremos hablando de los escenarios para el 2018, así que bienvenidos. Y como siempre, para empezar, les presento un resumen de las actividades más importantes del día. Y mediante las cuales se actualiza la integración de distintos ayuntamientos. Al desahogar el orden del día de su 58ª sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en forma supletoria, dio cumplimiento en tiempo y forma a 6 sentencias mandatadas por el Tribunal Electoral del Estado de México, mediante las cuales se actualiza la integración de los ayuntamientos de Teoloyucan, Texcalyacac, Polotitlán, Xoyaniquilpan y San Simón de Guerrero, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018. De esta forma, el órgano superior de dirección del IEM dio cumplimiento a los juicios de inconformidad y expidió las constancias de mayoría respectivas. Bueno, otra de las actividades también muy importantes dentro del instituto, se llevó a cabo el Encuentro Parlamentario Mexiquense 2015 de las niñas, los niños, las adolescentes y los adolescentes, a través de la cual se seleccionó a 75 participantes que integraron este nuevo parlamento. Una vez efectuadas las 3 etapas eliminatorias que, conforme a los términos y plazos de la convocatoria, se efectuaron para seleccionar a los 75 participantes en total, de los cuales 45 correspondieron al nivel de educación primaria y 30 de educación secundaria, se llevó a cabo el Encuentro Parlamentario Mexiquense 2015 de las niñas, los niños, las adolescentes y los adolescentes, el 18 de noviembre de 2015, en el recinto del Palacio del Poder Legislativo del Estado de México. Esta actividad fue impulsada por la Legislatura del Estado de México, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Instituto Electoral del Estado de México, en el marco del programa de valores por una convivencia escolar armónica, con el propósito de generar un espacio formativo para las y los estudiantes desde edad temprana ejerzan plenamente su derecho a la participación. Y en más de las actividades y todo el trabajo que se ha hecho en el instituto, continúa el ciclo de conferencias Reflexiones sobre la democracia desde el Estado de México, otoño 2015, y de esta forma, en la 6ª conferencia del ciclo, el doctor Jesús Cantú Escalante dictó la conferencia Opinión Pública y Medios de Comunicación en el Sistema Democrático. Las nuevas tecnologías son el eje en torno del cual gira la comunicación, toda vez que han propiciado un cambio profundo en la acción social y en la esfera política, generando nuevos paradigmas en la opinión pública, como es el que los ciudadanos se vean hoy con la capacidad de poder influir en la toma de decisiones, pues dialogan en forma horizontal con los gobernantes, destacó el catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Jesús Cantú Escalante, durante su conferencia Opinión Pública y Medios de Comunicación en el Sistema Democrático, en el marco del ciclo de conferencias Reflexiones sobre la democracia desde el Estado de México, otoño 2015, que organiza el Instituto Electoral del Estado de México en forma semanal. En esta ocasión, la consejera electoral del IEM, Natalia Pérez Hernández, fungió como moderadora y acompañada por el consejero electoral y presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática, Gabriel Corona Armenta, presentó al ponente y explicó la mecánica de la conferencia para posteriormente dar paso a una sesión de preguntas y respuestas.
Pues ahí las actividades más importantes de la semana. Y ahora les quiero presentar un fragmento de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el doctor Jorge Arzate Salgado, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, acerca de su participación en el libro Las organizaciones de la sociedad civil y su relación con el desarrollo social en el Estado de México, una visión compartida en la cruzada contra el hambre y bueno, saber que es un problema de todos. Primero hay que decir que la participación ciudadana es algo muy importante en una democracia. Si no hay participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, en el bien común, tenemos una democracia que le falta algo. La participación ciudadana es la acción sustantiva, vital, que da sentido profundo a nuestras democracias, que las hace algo vivo, ¿no? Algo, ¿por qué no decirlo, creativas, ¿no? Y por otro lado, la problemática del hambre y de la alimentación en nuestro país es algo que debemos de atender y que, si bien es un derecho social que está protegido por la Constitución mexicana en el artículo 4, es algo muy complejo que amerita el trabajo de todos. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una oportunidad para trabajar el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Es una oportunidad interesante, dado el diseño del programa, ¿no? En la medida que este programa alinea varios programas sociales, ¿no? Y tiene como objetivos complementarios, ¿no? No solamente dotar alimentos, sino también hacer que las personas aprendan a usar los alimentos, a producirlos. Si quieres ver el programa completo, te invito a que visites nuestra página www.iem.org.mx. Además de la página, por supuesto, en todos los Twitter, Facebook, en Instagram, en todos estos temas de redes sociales usted nos encuentra, porque es muy importante, su opinión es valiosa para nosotros y por supuesto, si es entre todos, pues usted tiene que participar. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, y para platicar con nosotros de lo que ya les adelantaba, de los escenarios para el 2018, se encuentra con nosotros y le aprecio mucho que así cada vez que lo invitamos lo haga, nos acepte la invitación, el doctor Edgar Portillo Figueroa. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más. Muy bien, Lupita, con el placer de volverte a saludar una vez más
tenía un ratito que ya no nos veíamos y pues el placer de regresar aquí al programa Entre Todos y volverte a ver y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Oye, pues el 2018, muchas personas se preguntarán, oigan, pero pues fíjense nada más, estamos apenas terminando el 2015, nos faltan las elecciones del 2016 y ustedes ya hablando del 2018, pero es que no somos nosotros, en realidad pues todo lo que ocurre en el escenario nacional conlleva a preguntarnos, bueno, ¿cómo están las cosas en este momento para el 2018? Sí, yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta también es el escenario y el medio ambiente del sistema político mexicano. En México, por naturaleza, por cultura política, tendemos a futurear muy rápido. Es por eso que desde que el presidente toma, mandato regularmente en México, ya se está pensando en el otro, aunque esté empezando su primer año de gobierno. O sea, es una cuestión cultural. Eso, ¿no? Antes no ocurría eso. O sea, nadie podía hablar, ni decir, y ni siquiera me imagino que alguien pudiera atreverse a destaparse cuando todavía pues era muy temprano, ¿no? ¿Te acuerdas del tapado? Sí, del famoso del que se mueve no sale en la foto, ¿no? Pues claro. Pero la cultura política ha cambiado muchísimo, ¿no? Y también esta idea de los nuevos acontecimientos en la última elección federal vinieron a reubicar el sistema. Esta idea de las candidaturas independientes vino a poner nuevos actores, dentro del espectro político y hace que la gente esté mucho más interesada. También las situaciones, y los escenarios políticos han cambiado mucho. La globalización y la homologación mundial han hecho que de alguna manera u otra los países se acerquen más. Las redes sociales intervienen hoy mucho, entonces hacen que los actores políticos sean personas mucho más informadas y mucho más interesadas. Y evidentemente la viabilidad en México que hubo de un cambio, de partido y de gobierno permitió que esa elección de alguna manera u otra, la famosa elección del 2000 con Vicente Fox, reanimara los ánimos y se vieran las posibilidades de que sí hubiera una competencia más real y de ahí de alguna manera u otra que hay un ánimo mucho más exacerbado para estar en medio de el 2018, que es un tema que tú, yo y todo el mundo tiene en mente en estos momentos, en todo momento. Oye, 2000, me recuerdas a Fox y a mí lo que se me viene primero es, ya no se hacen las campañas, ya no se hace la política de la misma forma desde que Fox entró a la política. Él se adelantó y el que ahora no se mete a hacer futurismo, como tú dices, bueno, la verdad es que se queda atrás, la verdad es que lo rebasan los compañeros de la competencia, ¿no? Sí, y además cambió muchas formas de hacer política, ¿no? Regularmente el partido en el poder es un partido muy estructurado y con mucho orden, donde sus miembros esperan los tiempos. Cuando pasó lo de Fox vino a reconfigurar, Lupita, completamente el escenario porque cambió las formas de hacer política. Inclusive los asesores que él trajo para ayudarlo, trajo a Carville de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Para todo el asunto de mercadotecnia política. Entonces ya no eran los asesores nacionales, ya se traían asesores que habían participado en campañas en Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, también veíamos un candidato que se estaba titulando sobre la marcha, ¿no? Que no tenía título de licenciatura, pero con tal de la aspiración presidencial, obtuvo su título de último momento para que, bueno, por lo menos en el cintillo apareciera la idea del licenciado Vicente Fox, porque no llegaba, a la licenciatura. Entonces, todo ese espectro cambió la forma, de hacer política y de involucrar a la gente en una idea mucho más, no solamente ya de ideas políticas, sino de mercadotecnia pura como un producto, ¿no? Como un producto lo vas armando. Es decir, la idea de hacer de un candidato una marca. Oye, y bueno, uno de los asuntos importantes que también trajo esta nueva manera de hacer política con Vicente Fox, el tema de las precampañas. Se tuvieron que regular las precampañas. Bueno, ni siquiera había precampañas. Así es. No, porque era prácticamente toda la campaña, pero alguien dijo, oigan, pues si no han empezado, pero no es ilegal, bueno, pues entonces hay que reglamentar las precampañas y después hacer campaña. Sí, aunque también ahí volvemos a la cultura política mexicana, y en cierto sentido a las lagunas jurídicas, porque se reguló precisamente para que no hubiera, estos destapes anticipados, pero sin embargo se buscan, las lagunas jurídicas y se sigue haciendo. El ejemplo más claro lo puede ver todo auditorio, ¿no? Hay una mujer del Partido Azul que está en una revista, en todos los puestos de periódico en estos momentos, anunciando, de manera oficial su candidatura a la presidencia de la República. Entonces está regulado, pero finalmente encuentran los recovecos para salir a tiempo, porque esa cultura implica que el que no empieza a hacerlo desde ahorita se queda muy atrás y no alcanza en términos de marketing político a posicionar su marca.
En eso ha cambiado mucho, entonces se ven obligados a entrar a ese escenario, ¿no? Y también la política ha cambiado mucho porque es muy, muy, muy viviente, Lupita. ¿A qué me refiero, no? El candidato, digamos, en cierto sentido, de algún miembro del gabinete, con el asunto que estuvo recientemente, donde sale en el Instituto Politécnico Nacional, se remangan las mangas y sale al frente y parece que alguien muy distinto a lo que se veía, inmediatamente, aunque él no quiera, lo posiciona, ¿no? Porque dicen, bueno, este candidato sí tiene valor, ¿no? Puede hablar con los estudiantes, se remanga la manga, no importa que le avienten, ¿cómo se llama? Un vaso, una botella de agua, ¿no? Sí. Que fue menos duro que el que le aventaron a Justin Bieber, por decir, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Pero sin embargo, mediáticamente lo posiciona, digamos, en el espectro político de un grupo que en ese momento era un grupo estudiantil. ¿Tú crees que hay desafección política, que realmente la gente está muy despegada, muy desinteresada en las cuestiones que tienen que ver con la política y con los políticos? No, al contrario. Y el 2018, y ahora sí que lo puedo ir adelantando como analista político, el 2018 va a ser la campaña mucho más efervescente en materia política que ha habido en México. En el 2018 se va a vivir una campaña política como nunca se había vivido en México en los últimos 20 años, en cuanto a interés de parte de la ciudadanía y en cuanto al número de actores que se van a ver. Desde mi perspectiva como analista político, te podría yo adelantar casi como un pitonizo que tiene una bola de cristal, que va a haber 2 candidatos independientes. Sí. Y estos 2 candidatos independientes le van a dar un juego completamente distinto a la elección. ¿Por qué? Porque van a tener mucho el apoyo de la gente. Y eso va a hacer que de alguna manera u otra el asunto se vuelva mucho más efervescente, que las redes sociales se enciendan y que entonces el escenario político tiene todos los factores, digamos, ideales para hacer una gran elección. Algunos candidatos ya muy grandes de edad, que van a llegar muy desgastados en términos de edad. En política es muy importante la condición física, sí, porque hay un desgaste tremendo tanto de tu sistema nervioso central como de cuestión física. Hay algunos que van a llegar muy grandes a la campaña, no van a llegar muy estables. Hay algunos muy jóvenes. Hay ahorita actores políticos muy fuertes, menores de 40 años. O sea, el presidente nacional, digamos, del Partido Azul tiene 36 años, Lupita, sí, ¿no? Gente del gabinete muy visible tiene 37, en esas andamos. Aunque algunos han dicho que no están interesados en el 2018, bueno, ¿no? Es un asunto que... Han dicho, algunos no han levantado la mano, otros ya han levantado la mano. Te lo puedo firmar que están ahí, ¿no? Sin ningún problema. O sea, no están, como dicen, no son todos los que están, ni están todos los que son. Sí, así es. Todavía nos falta un camino largo por ver y por recorrer, ¿no? Así es, pero con cuestiones que se pueden anticipar, que es a lo que me refiero. Tú comentas, hay un momento dado todavía no están todos los que son y faltan los que están por verse, ¿no? Yo te podría asegurar, faltando lo que faltan 2 años y medio casi para la elección, que vienen 2 candidatos independientes, pero desde mi perspectiva y análisis, sin duda, y que los 2 o 3 candidatos de cada partido político de los mayoritarios están prácticamente, como tú dices, dentro de lo que les permiten las lagunas jurídicas en precampaña. Digo, salen en portadas de televisión, salen en revistas. Es un asunto más que, para el que hace análisis político, es más que obvio. Sí. Y bueno, para los ciudadanos también, ¿no? Así que es. No piensen que no piensen que tampoco está la gente no. A lo mejor tan desapegada, ¿no? De todos estos asuntos o que la gente está en otras cosas, que no le quieran ver la cara. Yo soy profesor universitario y lo veo en las aulas de la universidad. Ese es un tema que se toca todos los días. Tomas un taxi, por ejemplo, acabo de ir a Coyoacán apenas, y el taxista te está comentando el asunto. O sea, todo el mundo ya empieza a tener lo que en el argot, digamos, general, sus gallos, ¿no? O sus gallas ya, ¿no? En el caso de las mujeres, que también ya están muy vislumbradas también hacia dónde van. Oye, pero qué bueno, ¿no? Que haya, como tú nos dices, este espectro tan amplio, jóvenes, personas ya con experiencia, mucha experiencia y años en la política, mujeres, por supuesto, gente emanada de los partidos políticos y ahora, pues, estas nuevas figuras que se vienen con, pues, la reforma política, ¿no? Los candidatos independientes. Por eso te decía, Lupita, que el escenario, y a tu auditorio le comento, va a ser la elección más concurrida, mucho más polémica y controvertida de los últimos 20 años, eso sin duda. Porque, como tú bien lo mencionas, hay digamos, caldo de cultivo de actores jóvenes, actores muy grandes, candidatos independientes, mujeres. Y si tú lo observas también desde el punto de vista politológico, las campañas políticas, sobre todo las federales, son el escenario, digamos, la arena por excelencia. Porque se libran batallas a lo mejor en el grupo de actrices, en el grupo de deportistas, en el grupo de profesionistas, en el grupo de conductores.
Pero la batalla, digamos, del 2018 es la batalla entre batallas, donde entran políticos, deportistas, actrices, conductores. Entonces es como en la época romana, es el gran coliseo donde viene todo, digamos, el show mediático, donde saldrá un león, donde saldrá el gran guerrero, donde saldrá esta idea también que es muy mexicana, inclusive sociológica, del candidato pequeño y débil que va creciendo y entonces la gente lo encona, lo ovaciona porque viene desde, digamos, el ratón Macías de la política, lo vamos a ver ahí, ¿no? Todo se lo debo a mi manager y es el candidato que va a venir a apoyar, por ahí van a ir los independientes. Exactamente, te quería preguntar eso. Dime una cosa, la gente en realidad considera que los independientes, los ciudadanos independientes, no son políticos. Yo creo que en medio de la cultura política que se vive en México y en este estado de derecho y civilidad en el que vivimos, sí, desde mi perspectiva, la mayoría de los ciudadanos creen que las candidaturas independientes sí tienen, digamos, están mucho más desligados de los partidos políticos, ¿no? Y eso se los vino a demostrar el chico de Zapopan, ¿no? Que ganó. Que inclusive puso el presupuesto con el que él ganó. Pedro Kumamoto. Así es, Pedro Kumamoto, con la parte, digamos, de presupuesto con la que él ganó, y bueno, pues finalmente también el candidato del norte, ¿no? Que aunque estaba ligado a un partido político, finalmente lo hizo de una manera, sí lo sienten como candidatos independientes. Y ahora sí que como refresco de moda va a ser lo de hoy, el 2018 te lo puedo adelantar, que estos candidatos independientes no son, digamos, de un solo día ahora en la candidatura, van a ser actores muy, muy, muy fundamentales. Y si llega a haber un actor político, digamos, totalmente fresco, nuevo, independiente, joven, también con gran capacidad para los medios, con esta gran empatía, con este gran carisma, el asunto se puede poner, no digo que la gane, pero con que pueda mover un 7%, un 8%, hace completamente la balanza distinta hacia un lado. Le va a poner la vara alta a los partidos políticos, muchísimo, ¿no? Muchísimo. ¿Te parece bien si regresamos con esto? Claro que sí. Vamos a una pausa y enseguida continuamos. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Gracias a usted que continúa con nosotros aquí entre todos. Y bueno, seguimos hablando de las candidaturas independientes. Hay quienes dicen que esto no es la panacea, que hay que tener cuidado, que hay que observarlas en su justa dimensión. Pero qué bueno que haya este juego, que haya esta competencia y que se le ponga la vara alta a los partidos políticos, porque esto va sin duda a enriquecer mucho. Y bueno, nos va a presentar otro escenario totalmente distinto, ¿no? A lo que hemos visto, independientemente de que ya tuvimos una probadita con Kumamoto y con el Bronco. Sí, es así. Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones muy interesantes que son como dos vías. Sí puede ser que haya una desilusión, digamos, del poder o el alcance que tienen las candidaturas independientes, pero eso no va a suceder en el 2018. En el 2018 va a ser la cúspide de este tema. Y de ahí puede que haya un descenso, pero en el 2018 van a llegar en su punto. Ahora, no necesariamente tienen que ser candidaturas independientes. O sea, puede ser la idea de un político que ya hizo un nombre y que solamente tiene, digamos, la marca del partido político. Entonces va a ir con el nombre de un partido político sin ser independiente, pero sin estar afiliado
al partido político. También en términos de estrategia política para poder agrupar a la población que no se identifica con partidos políticos. Es decir, como se hacía antes, ¿no? Pues sí. Que no había candidaturas independientes, que alguien decía, bueno... Como lo hizo Mancera. Por ejemplo. ¿No? Como lo hizo Mancera. Yo voy con este partido político, pero yo no estoy afiliado y no soy de ese partido político. Así es, pero más por estrategia política que por convicción. Entonces vamos a ver escenarios muy bien hechos, muy bien calculados, pero a los que no estábamos enfrentados. Y eso enriquece la vida política y sí va a hacer que mucha gente se involucre y que esté deseosa de participar en política. Tú mencionabas hace unos momentos las redes sociales. ¿Qué papel van a jugar las redes sociales? ¿Vamos a tener una manera distinta? ¿Vamos a ver que se explotan más las redes sociales? Porque, bueno, desde Obama, que fue un parteaguas en la política a nivel internacional y que él mismo contestaba sus redes que cuando llegó a la Casa Blanca le tuvieron que quitar por cuestiones de seguridad, pero él hizo totalmente una cosa distinta, se acercó a la gente, él contestaba sus propios mensajes. Sí, bueno, yo empezaría contestando con esta idea. Obama no tenía Facebook. Recientemente abrió su cuenta de Facebook. Eso te explica todo. Eso te explica todo, ¿no? Eso te explica esta situación, digamos, de hacia dónde va el asunto. Estas redes sociales donde el presidente, digamos, quizás el país más poderoso del mundo ya tiene su Facebook. No te puedes quedar fuera. Ahora, el asunto que países como Brasil, la India y México tienen en redes sociales es, como se dice, increciendo. Esto está aumentando a una velocidad tal, ¿no? Que para el 2018 las redes sociales van a ser fundamentales. De hecho, Kumamoto reconoce que gana la candidatura en Zapopan con las redes sociales. Y apenas recientemente también en un programa de televisión, el Bronco describe también cómo la ganó con redes sociales y con un equipo de no más de 10 personas. Entonces, bueno, las campañas en YouTube, por ejemplo, ¿no? Mientras muchos hacían campaña a través de los diferentes medios de comunicación, no había tanto tiempo para los independientes y se hicieron pues con creatividad y con redes sociales. No, y hay que ver también esta idea de cuestiones generacionales, que se debe de entender también en qué momento están, y creo que los políticos que tienen más edad deben de entender un poco el cambio, si no también se van a quedar como un poquito al margen. Te voy a dar un ejemplo rápido. Aquí en la televisora coincidí por casualidad con una persona que ahora es mi gran amiga, la licenciada Alejandra Velázquez, donde tomamos un diplomado en guión cinematográfico los dos, que está para construir, donde es un corto y un largometraje. Y recientemente había una discusión con uno de los maestros, con un guión que traía uno de los muchachos del largometraje, donde este chico habla de cuestiones de videoblogs. Entonces le decía, bueno, no sé si tu guión está bien, porque en realidad no sé si un videobloguero sea capaz, digamos, de convocar, como tú dices, a 1000 personas en un evento. Y yo le decía, claro, es una cuestión generacional. Sí. Le decía que no le checaba, le decía, no, pero claro que sí, y 1000 personas son pocas. Con que se meta a las redes, ¿no? Son pocas. Mira, te voy a decir, yo presenté mi segundo libro en la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara. Ese día estuvo una bloguera que se llama Yuya. Híjole. Bueno, que tú la debes de conocer, ¿no? Bueno, todo el mundo creo que la conoce. Todo mundo, no, es que todo el mundo la conoce, ¿no? Y más los chavos. Oyes, no eran 1000 personas, eran miles y miles de personas en la fila de Guadalajara. Pasó la famosísima Yuya, bueno, parecía que iba Cristiano Ronaldo y todos corriendo atrás de él. Es decir, se ha poco dimensionado el poder de este tipo de gente. Y el político que no lo haya visto está completamente fuera de la jugada. Este asunto ha crecido exponencialmente como no tienes idea. Son líderes de opinión, aunque no nos guste. Tenemos muchos políticos tuiteros, ¿no? Así es, aunque también hay una cuestión de inteligencia ahí. O sea, no todo el mundo maneja el Twitter de la misma manera. Puede ser tu daga política. Sí. O puede ser tu rollo impulsor. O sea, no porque tengas Facebook, Twitter, Instagram. Quiere decir que ya la hiciste, que eres muy popular, ¿no? Por eso es que ahora existen los famosos community managers, ¿no? Que tienes que tener mucho cuidado de alguna manera u otra cómo vas agrupándote. Porque si tú quieres entrar a esas redes sociales, pero no conoces el lenguaje, digamos, de los jóvenes con el que ellos se comunican, puede ser tu peor quemón de tu vida. Es decir, imagínate que te regalan en un canal estelar de las dos principales televisoras, digamos, comerciales de México, con un gran conductor que tiene, digamos, un talk show, o lo que ahora le llaman un stand-up, o sea, alguien que platica, digamos, abiertamente y te invita, y tú dices, bueno, es que este grupo juvenil me puede traer grandes votos. Y vas y te metes a ese programa. Aguas. En la lógica de ese programa, de Yuya, de Wherever Tomorrow, para ganar votos, y no te sabes mover con estos personajes, es tu declive ahí. Entonces son nuevos escenarios, son nuevos actores. No, ya no es el asunto de los noticieros de la noche 10:30 y ahora con nosotros se encuentran. No, ya es un asunto de ¿qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estás? Sí. Si tú no sabes, si te ves como acartonado, puede ser tu declive. Entonces eso es lo que hace interesante este escenario del 2018, Lupita. Oye, muy interesante. Ahora que dices el escenario y lo que hace interesante esto, ¿cuáles serían los desafíos? ¿Qué es lo que se viene realmente, además de las redes sociales y además de las candidaturas independientes?
Sí, bueno, se viene la idea de esta reconfirmación, digamos, y nueva reconfiguración de los partidos políticos en cuanto a la elección de sus candidatos. O sea, antes tú podrías, en cierto sentido, pertenecer a una familia política, como se hacía antes, y que eso te garantizara, digamos, los puestos de elección popular, sobre todo por las vías plurinominales, que es donde para tu auditorio, que es el que no compite, el que no se gana el voto directamente, sino que la cúpula partidista es el que te pone en el 1, el 2, 3 o 4, no compites y de todas las maneras entras, sobre todo si es un partido grande y son los 10 primeros lugares. Eso se complica ya también, ¿por qué? Porque en medio de lo que está sucediendo hoy en día, de estos nuevos actores, entonces, pues en muchos casos van a tener, y creo que es muy bueno, tener que hacer al lado este nepotismo, para darle viabilidad a candidatos o a candidatas que realmente tengan el empuje, que te garanticen las curules necesarias para ganar. Entonces de repente dices, bueno, pues sí, te quiero mucho, hijito mío, sobrino mío, pero la verdad es que créeme que no vas a dar una en la elección, y ya se demostró. De hecho, en la elección pasada muchos se quedaron fuera ante esa situación. Candidatos que venían de familias políticas fuertes que se tuvieron que hacer a un lado. ¿Por qué? Porque los verdaderos grupos, digamos, de poder político que iban a votar no estaban con ellos y dijeron, bueno, habrá un premio de consolación para ti en la administración pública, pero es lo único que vas a tener. Estos nuevos escenarios, aparte de las redes sociales, van a empezar a incurrir, o sea, candidatos más de a devis, ¿no? Candidatos más de a de veras, Lupita. Oye, y en el caso de la elección dentro de los partidos políticos, ahí hay otro tema interesante, ¿no? Porque pues todavía no levantan muchos la mano, algunos ya los levantaron, ya llevan camino andado. Bueno, ya vamos como 8, ¿eh? Ya llevamos, pero como es lo que te iba a decir, en algunos partidos políticos, híjole, la lista es bien grande. Es bien grande, sí, es increíble. El día ahorita que estaba recordando, sí, la lista ya va a más de 8, ¿no? Sí. Precisamente porque estos tiempos han cambiado, bueno, los partidos políticos tendrán que reconfigurar su sistema. ¿A qué me refiero? En los Estados Unidos de Norteamérica es muy normal las elecciones primarias. Para tu público, ¿qué son las elecciones primarias? Estas elecciones donde antes de elegir al candidato, primero van a internas, van a candidaturas internas donde pelean entre ellos para ver quién va a ser el candidato. En México, en el 2018, vamos a observar, sin lugar a dudas, 2 vías. ¿Qué vías van a ser ahora estas vías? Que bueno, que finalmente mucha gente que no tiene popularidad, que no tiene carisma, que no tiene empatía, que no tiene trabajo político, va a pedir que la elección sea con los delegados del partido, para no sacar la elección externa, ¿no? Porque en la externa pierdes, vota todo mundo. Sí. El problema es que tal y como están las cosas, la sociedad va a ver, no mal, súper mal que lo hagas internamente, que decidas con los delegados de tu partido en el Comité Ejecutivo Nacional, porque entonces van a decir, bueno, pues vete con tu partido y juega tú a la política solito con tus 165 delegados. Las van a hacer externas, entonces al sacarlas a las posiciones, la gente que tú tienes protegida políticamente no tiene cabida ahí, porque Oye, lo además, lanzas a una nadie externa. tiene seguridad en estos momentos, ¿no? La presión social ha sido tanta que se ha tenido que ir modificando toda la manera de hacer política, de elegir a los políticos y de que alguien realmente llegue a la candidatura. Así es, precisamente, ha cambiado completamente algo. Y eso, como tú bien lo señalas, viene sucediendo ya en los últimos años. Por eso te decía, es algo que con elementos políticos se puede prever el escenario, ¿no? Le pasó en su momento al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tenía un candidato que él quería que fuera, digamos, a la parte, digamos, de la jefatura de gobierno. Pero claro, lo mandas a la externa y cuando vienen las votaciones resulta que tu candidato queda en último lugar y quien va hasta el frente, pues es Mancera y Mancera la gana, aunque ni siquiera estaba afiliado al partido. Esos escenarios los vamos a ver más concurridamente, ¿no? Y entonces habrá unos que por estrategia se esperen, habrá otros que se adelanten. En términos ya de, hay que ser, como tú bien lo señalas, Lupita, ya tener mucho más estrategia política. Ya no puedes ser el candidato que de repente no te cae bien, te aburre, no habla bien, es muy gris, porque te corres el riesgo ya de perder las posiciones. Hoy necesitas, irónicamente, a diferencia de muchos años, candidatos jóvenes. Te decía, esta gente del gabinete que es muy visible hoy en día, tiene 37 años, el presidente del CEN del PAN tiene 36. Sí, pero no necesitas nada más candidatos jóvenes, llamativos, sino candidatos muy inteligentes, que tengan fondo, experiencia, que tengan carisma y que hayan pasado realmente, digamos, por los baños de pueblo, ¿no? La gente es muy perceptiva y eso uno lo ve en las cámaras, en los programas de televisión. La gente siente cuando le estás mintiendo, cuando no eres auténtico, cuando eres acartonado. Y cada vez está más difícil, Lupita, cada vez va a estar más difícil para lo que se venía haciendo antes, digamos, en las estructuras partidistas, volverlo a lograr va a ser mucho más complicado. Muy bien, pues seguimos platicando del tema, pero antes vamos a los contextos. Bueno, hoy vamos a presentar el libro de Comunicación Política, aquel libro que se acaba de editar en España y que viene por parte de la Asociación de Estudiosos de la Comunicación Política.
el cual va a retomar a diferentes autores, tanto norteamericanos, franceses y sobre todo españoles, para mostrarnos lo que se está haciendo actualmente en la comunicación política. En ese sentido, el libro está dividido en 4 partes. La primera parte es aquella que va a abarcar cuáles son los retos que la comunicación política está teniendo en Estados Unidos y en la parte de Francia e Inglaterra. En este sentido, los autores van a retomar cuáles son aquellos problemas que se está dando en los medios de comunicación en estos países, asimismo como los retos que se están presentando acerca de lo que es la ciencia política. En ese sentido, ellos nos van a dar toda una serie de elementos para poder comprender cuáles han sido estos obstáculos. La siguiente parte es sobre los estudios de los actores de la comunicación política en procesos electorales. Estos van a ser retomados en España acerca de cómo se comportan los partidos políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía en los procesos electorales que se desarrollaron en el 2011-2010. De esta manera, esos autores nos van a presentar cómo se han comportado, cuál ha sido el papel, cómo se han desarrollado, y de esa manera nos van a dar cierto tipo de nuevas opciones de cuál debe de ser el papel dentro de la comunicación política en relación a los estudios de procesos electorales. La tercera parte o el tercer bloque está situado acerca de lo que es aquellos enfoques sobre las nuevas características de la comunicación política, como es lo que es la espectacularización, el framer, y de esa manera van a tratar de ver cómo se están utilizando en las nuevas formas de promoverse, de promocionarse, tanto los partidos políticos como los actores políticos. Y por último, va a retomar cuáles son aquellos retos en la metodología, cómo se debe desarrollar esta metodología para que esos estudios puedan aportar y puedan abrir nuevas opciones hacia los estudios de esta área del conocimiento. Por lo tanto, es un libro sumamente importante para todos aquellos que están estudiando, que están preocupados sobre cómo se ha desarrollado la opinión pública, cómo se ha desarrollado la comunicación política y sobre todo cómo se desarrollan los actores en este ámbito. Muchas gracias a José Antonio por acompañarnos en esta ocasión en Contextos Entre Todos. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, pues seguimos platicando aquí entre todos y es que estamos platicando del tema de las precampañas, que todavía no hay precampañas. Estamos hablando del 2018, no estamos hablando de las que se vienen en Colima, ¿no? Que se repite la elección y ahí sí están autorizadas las precampañas ya en este momento. Sin embargo, al 2018 ya muchos están pues saliendo en todos los espacios en los que se puede salir. En los que se puede salir. Sí, de hecho platicábamos en el corte, pues hay 8 candidatos ya declarados para
las presidenciales desde el 2018. O sea, no son pocos, son 8, ¿no? Por otro lado, también las lagunas jurídicas que tiene la ley permiten eso, que hagan, digamos, este tipo de campañas. Porque, como te decía, ¿no? Puedes tener a un joven del gabinete, ¿no? Sí. Actual, y por medio de su puesto, bueno, pues dice que va a inaugurar tal cuestión y siempre sale, ¿no? Y todos los días lo podemos ver en los medios, y tienes a alguien, ¿no? A lo mejor del Partido Azul que anuncia cuestiones de acción juvenil, ¿no? Y sale también todos los días en el cine, en la radio, en la televisión anunciando acción juvenil de su partido. Pero los tienes todos los días ahí frente a cámaras. Y no están violando la ley. Y no están violando la ley. Entonces, es un juego que de alguna manera u otra, por eso es que esta cuestión de destape se da. Porque, seamos honestos, no es una cuestión, digamos, de estar bien o estar mal. Si tú no posicionas tu marca, y para eso se necesita tiempo, porque finalmente hoy en día los candidatos se venden como productos, si sales muy tarde para eso, ya es tarde para posicionar tu marca o tu producto. Entonces, se ven obligados de alguna manera u otra a salir a campaña. Y esto conlleva, digamos, otra situación también muy complicada. Se requiere fondos económicos para salir en los medios de comunicación masivos. Entonces, ¿qué provoca? De acuerdo con la propia ley que los mismos políticos autorizaron en el 2007. Desde ahí venimos con esa ley. Así es, pero tú imagínate en el escenario político, que tú eres una candidata, Lupita. Ya todos están saliendo, pero tú no has salido. Necesitas dinero. ¿A quién vas a recurrir? A los empresarios. Los empresarios que te van a pedir favores políticos. Es parte de la política. Nada es gratis. Nada es gratis. Tienes que pagar las cosas, ¿no? Entonces, se tienen que poner con compromisos cuando todavía faltan 2 años y medio, digamos, para una candidatura. Y claro, cuando llega la elección llegan ahogados hasta aquí, ¿no? Cuando de repente hay que prometerle a las personas. Con muchos compromisos. Con muchos compromisos. Y eso afecta a la hora, digamos, de cuando pueden ejercer el poder. ¿Tendría que ser más libre todo esto? ¿Tendría que haber menos trabas? ¿Tendría que haber menos, camisas de fuerza en estas cuestiones políticas? ¿Debería de relajarse más esto de la reforma y haber una nueva reforma? Te lo voy a decir desde mi punto de vista muy personal, digamos, como doctor en ciencias políticas y a título personal esta idea. Yo creo que sí. Te voy a decir en qué cuestión. Yo coincido mucho, por lo menos desde mi punto de vista, mi hipótesis, en esta idea, digamos, de un sistema darwiniano o de darwinismo social. ¿Qué quiere decir? Que para encontrar tú la verdadera jerarquía de la gente que entra en competencia, como lo decía Darwin, tú tienes que permitir finalmente un ambiente libre donde realmente gane el más fuerte. Claro. Es una realidad y no lo vas a poder lograr si tú vas amañando los ambientes. Tú no puedes ver al que es el verdadero candidato que puede llegar con la gente, que tiene propuestas, si tú no permites que esto tenga condiciones mucho más igualitarias y lo sueltas, digamos, a ese gran coliseo romano. Es la única forma que tú puedes hacer que finalmente con estas libertades empieces a ver las verdaderas cualidades que tiene un candidato o una candidata. Si no lo haces así, entonces lo que tienes son productos armados. Pues sí, pero hay muchos intereses, ¿no? Claro. Si no queda tu cuate, ¿qué tal? Luego, ¿qué va a pasar? Pero los intereses los hay en todo el mundo. Los hay en Alemania, los hay en Francia, los hay en Italia, ¿no? Eso no es una cuestión nueva. A mí me tocó, por ejemplo, hacer una gira para aprender mercadotecnia política en toda Europa en el año 2000. Y en ese entonces estaba Berlusconi, que hizo una coalición que se llamaba Forza Italia, y había una campaña que se llamaba I Mani Puliti en Italia, que era contra la corrupción. Bueno, Berlusconi, a pesar de ser el dueño de un equipo de fútbol de primera división, como la gente en ese entonces, que era el Milan, creó un himno de campaña, que era un himno que cantaban como si fuera el himno nacional, pero en campaña. Entonces, a lo que me refiero es que yo creo que no hay que tenerle miedo a este tipo de cosas, ¿no? Finalmente, ¿qué es la política? Es el arte de arreglar un país de acuerdo a un ideal de vida. Y en medio de eso, la política es el enfrentamiento finalmente entre grupos para ver quién es el mejor, quién tiene las mejores ideas para arreglar esa comunidad respecto a su ideal de vida. Bueno, pues dejemos ver quién tiene las mejores ideas para arreglar la comunidad, soltémonos libremente. Esta idea también, por ejemplo, de no hay que debatirlos porque eso va a poner más encono en las instituciones, sí. Que no debatan. No, ¿cómo no? Que debatan. Yo quiero ver la diferencia que hay entre uno y otro, la capacidad de respuesta, de ideas, sí. Lo limpio que se puede ver uno, el que no tiene nada que ocultar. Bueno, pero en los debates también los propios políticos y los propios representantes de los políticos y sus organismos, acuérdate que siempre fijan reglas muy estrictas, sí. Y después dicen, es que el debate estuvo muy acartonado.
pero Exacto. son las reglas que fijan. ¿Por qué? Porque no quieren que uno a lo mejor diga algo o tome otra posición, o el que va ganando no quiere exponerse mucho y que lo golpee el otro, ¿no? El contrario. Sí. Cuando vemos debates en otras partes Del mundo, así es. Me acuerdo el de Francia, por ejemplo, El de Francia. el del 2012, que mucho se comparó con el que hicimos. ¿El de Sarkozy contra Hollande? Con el que hicimos, exactamente, el que hicimos en México, Sí. y que mucho se compara y dijo, no, pues es que se dijo, es que no es posible que no se debata a este nivel. Los propios políticos son los que fijan las reglas, y que haya mucha estructura, pues es lo que ellos deciden, ¿no? Sí, digo, yo creo que esto en México debe de cambiar, te voy a decir por qué. ¿De qué se habló después del último debate presidencial que tuvimos? Que si Andrés Manuel lo puso al revés, la lámina que llevaba, que si Cuadri volteó a ver al edecán, pues ese es de paupérrimo nivel. No se Es puede el estar nivel. hablando al otro día de un debate presidencial de que si volteó a ver al edecán, que si se equivocó y puso al revés la lámina. Digo, esos tiempos en televisión, digamos, en términos nacional, digo, claro que la gente de repente la apaga o se enoja porque dice, bueno, Sí. no, te Pero el nivel molesta. de debate debería ser distinto, ¿no? Ahí yo estoy totalmente de acuerdo. No debemos centrarnos en esas nimiedades, sino a ver qué fue exactamente lo que dijo. ¿Por qué Cuadri ganó tantos adeptos de Así pronto? es, el día del debate. Cuando dijo, es que yo soy un candidato ciudadano. Yo no soy como todos los demás Como que todos son ustedes. políticos, ¿no? Así es. Cuando los políticos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? A lo mejor yo tengo este concepto de político, y ser político no es malo, al contrario, ¿no? Sí, yo creo que había que cambiar las formas. Por ejemplo, yo le pregunto al auditorio, ¿no les hubiera gustado a lo mejor más un debate donde, bueno, cada uno va a tener un minuto y vamos a hablar del tema económico y, bueno, un rollo tan acartonado que de Sí. repente permitieras a lo mejor en dos debates distintos para que dieras oportunidad a todos los candidatos? Esta idea a lo mejor, como se dice en Francia, de tete a tete, frente a frente, donde a sí. lo mejor sí se está gritando un candidato al otro, pero estás viendo también la capacidad estadista que tiene, cómo controla su sistema nervioso central, que es algo muy importante en un estadista, cómo resuelve las situaciones en vivo. Si no se pone agresivo. Claro, Si no se sale de Si no se control. sale de control. Eso es lo que nosotros queremos. Si Pero- puede contestar Claro. con datos, con fechas, Exacto. con temas concretos. Exacto, pero no de repente esperando el corte y que le diga a su asesor, pásame la tarjeta número 4. No, ¿cuál tarjeta número 4? O sea, es lo que tú tienes en el momento, la solución que tú darías, la respuesta que no te estás esperando que un contrincante Sí. te está diciendo. Entonces veríamos verdaderamente la talla y el nivel de que están hechos los candidatos. Porque también cuando un jefe de Estado, un estadista, tiene que tomar una decisión, a veces la tiene que tomar también con la inteligencia. No puede esperar, en cierto sentido, a tener esa capacidad de reacción. Entonces, ¿cuál es el punto? Ver la capacidad de reacción de un candidato, a mí sí me dice mucho si lo quiero o no como jefe de Estado de una nación o no. Estas cuestiones armadas y acartonadas lo único que hacen es ver candidatos sosos, grises, que como tú bien dices, cuando sale alguien medianamente que dice soy un candidato ciudadano y estos están comprados porque son de partidos políticos, eso le basta para obtener el 5.1 de la votación nacional. Cuando venías de una votación de 2.9, te alcanza para 2.1 porcentual nacional. O sea, por el simple hecho de decir por el que no simple hecho de eres- posicionarte así, por el simple hecho de que- decir, que no eres yo sí soy gente de como ningún ustedes, partido, ¿no? común y corriente. Entonces, eso debe de cambiar para ver políticos de a de veras. O sea, no quiero ver farsas. ¿Pero crees que esto lo podamos ver en el 2018? ¿Vamos hacia allá? Depende qué tanto presione la población. Depende qué tanto estos candidatos independientes también sean nuevos actores del juego. Porque si es el mismo esquema, digamos, tripartita, pues va a ser lo mismo. Pero si estos nuevos candidatos empiezan a presionar de este tipo, hace que los otros candidatos se tengan que salir de su perfil. Sí. Que tengan que salir, digamos, de su vida. Mira, una cosa que me llama mucho la atención, ¿sabes que en la última campaña presidencial yo no vi a ningún candidato a la presidencia de la República visitar la Universidad Nacional Autónoma de México? O el ya Instituto sabemos, Politécnico Nacional. Bueno, ya para sabemos darte cuáles una idea. son las experiencias que han tenido algunos de los políticos que van a Claro, la ¿no? universidad, Sí, ¿no? El Por último, eso, Ceballos salió a huevazos, ¿no? por ejemplo. Pero bueno, la pregunta es, ¿en qué nivel estamos para Sí. que no pueda ir Pero un aparte candidato no se a la vale, nacional? ¿no? No tendría que Claro, ser así. así Debemos es. ser más plurales, más tolerantes, escuchar al otro. A lo mejor no estoy de acuerdo con él, pero a ver qué me vienes a plantear, ¿no? Exacto. Ese tendría que ser ahora el punto. el escenario. Pero también tú como candidato, saber que aunque el escenario no está, digamos, como de apechito, pues tú también tener el suficiente como valor para presentarte, porque además a lo mejor puede ser también tu punto de, digo, si te va bien, puede ser la balanza, si te va mal, te va a hundir. Pero la gente se da cuenta que no estás viendo estas instituciones, se dan cuenta de tus miedos, de tus temores, de tu poca capacidad para enfrentar las cosas, ¿no? El último que fue lo agarraron a huevazos. Sí, pero nadie se ha muerto de un huevazo.
Pero o sea, aparte sirvió para hacer un análisis y una reflexión, ¿no? de lo que estaba pasando. Nos decías que son 8 al momento de los que quieren, sí, de los más que o menos de los visibles, ¿no? Sí, de los visibles. ¿Cuántos partidos políticos tenemos? ¿Cuántos candidatos vamos a tener simplemente partidos políticos? ¿Y cuántos candidatos independientes se permiten? Sí, bueno, el punto de vista aquí Porque me acuerdo, es que... creo que se registraron como 1000 la última vez, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que está, es claro, hasta el osito, no sé nada, voy a decir yo, hasta el osito de caricatura se registró, pero bueno, sí. El punto aquí es realmente cuántos saben que no van a llegar, pero también están haciendo su juego político para hacer estas alianzas y cobrar sus cuotas partidistas. Es decir, sea un candidato y a tal altura te bajas según el número de votación que tengas, ¿no? Esto también ya se prefigura, ya se está viendo. Ahora, como tú dices, bueno, si hay tantos candidatos y solamente hay 6 partidos políticos, por dar un ejemplo, ¿dónde van a entrar todos? No, es que los escenarios se van reconfigurando. Es decir, uno ve, por ejemplo, ahora pusieron a Basabe en la presidencia del PRD, ¿no? Sí. No parece un presidente de un partido súper carismático, ¿no? Parece más un académico metido a un partido político. ¿Qué es lo que sucede? Que también podemos ver que ellos vayan, por un lado, que pueda ir a lo mejor el PRD solo con un candidato, que pueda ir a lo mejor Morena con otro candidato, o en medio de la escasez de lo que está sucediendo en el ambiente político, si ves candidatos muy fuertes del otro lado, que a lo mejor en una de esas, aunque es muy complicado, vaya toda la izquierda junta en uno. Y entonces ahí todos los demás candidatos que querían se le sumen a ese solo candidato. Es decir, el número de variables y posibilidades que van a suceder van a ser como en el ajedrez. Son infinitas, sí, dependiendo cómo vayan avanzando. Aunque algunos han dicho que no van a ir con los demás, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, como mencionamos hace unos momentos, Lupita, ¿no? lo que te decía, o sea, ellos pueden decir que no, Lupita, presentarse. pero los números no te dan. Los números no te dan. Entonces la lógica, te das cuenta que si ellos tuvieran la posibilidad de tener un candidato único de izquierda, por pura lógica matemática, lo harían. Ahí habría que llegar a acuerdos y negociaciones, sí. ¿no? También los otros partidos se dan cuenta de su situación, cómo vienen. Entonces no es un asunto, digamos, de dulces. Es un asunto de estrategia política, de números, y que finalmente van a ser, como te decía, y que les ha costado el costo, digamos, a familias políticas, de que el asunto ha cambiado mucho y que ahora tienes que ir con el candidato que te garantiza el número de curules que tú quieres en el Congreso, ya sea local o federal. Por mucho que quieras a alguien, ya esta idea ha cambiado, ¿no? Entonces, por eso hacen estas famosas encuestas y las previas de decir, quiero una interna, no, porque la interna no me va a garantizar nada, hazla externa. La hacen externa y entonces se asombran las realidades de que por unos no votó ni su abuelita, o sea, no votó nadie. Nadie, sí. ¿No? Y se asombraron porque a lo mejor era el candidato digamos, del presidente. El que tenía el apoyo, El que tenía el apoyo. Y el otro que parece que dijo, bueno, ¿le entras? Y dijo, pues órale. No hay problema, ¿no? Está bien. Y de repente saca 28%. Y vemos que crece, ¿no? Se acabó todo porque entonces, como dicen, ha nacido una nueva estrella política. Oye, el compromiso, nos faltan 2 minutitos para terminar el programa. El compromiso de los ciudadanos, estar bien informados, eso es nuestro compromiso. Sí, y yo creo que también el compromiso no solamente es de parte de ellos, sino es de parte también de los medios de comunicación masivos, de programa como Entre Todos, ¿no? Que esa es la finalidad, informarse, de los maestros en las escuelas, de los papás en las casas. Es un compromiso de todos el estarnos informando y meternos, digamos, a esta idea, ¿no? En corte platicábamos, me decías tú, oye, está el candidato puede parecer más grande o más joven, ¿no? Bueno, no nos cuesta nada en medio de las redes, del internet, de repente decir, oye, ¿qué crees? Este candidato tiene 37, este tiene 36, de los jóvenes. De los grandes, este ya pasa a los 60, este no sé ni siquiera si llegue. Entonces, eso te va haciendo un perfil. ¿Por qué? Porque también quien va a gobernar 6 años necesita una fuerza física y de un sistema nervioso central a prueba de todo. Entonces también la edad ya juega un papel importante en los tiempos que estamos viviendo, en las épocas de globalización, homologalización. Es decir, hacer 20 viajes en un año no cualquiera también le sienta bien. Entonces tienes que pensar en todo esto. ¿Quién está preparado? ¿No? ¿Quién tiene la inteligencia, el temple, el sistema nervioso central, la condición física, el carisma, la empatía con el pueblo y las ideas para gobernar? Créeme que entonces ahí, aunque se postulen 100, se nos va reduciendo hasta que de repente a lo mejor dices, tenemos 2, ¿no? De todo. Y esa es la función de la ciudadanía, informarse y ver de alguna manera u otra cómo va trabajando. Pero ¿sabes una cosa desde mi perspectiva? Creo que eso conforme se vaya acercando, la ciudadanía lo va a ir haciendo, si tú quieres inclusive por morbo, por los actores que se van a ir encontrando, si tú lo quieres así por morbo, pero va a ser una elección totalmente diferente. Va a ser una elección más informada. Con este ingrediente de los candidatos independientes, ¿no? Así es. Que nos va a hacer que las cosas sean de manera distinta, que llame más la atención.
Así es porque se convierte en un show más mediático. Y quieras o no, dentro del espectro, cuando es un show más mediático, a lo mejor no tienes un nivel de calidad en términos política, pero sí tienes más participación ciudadana, que por ese motivo a lo mejor se metió, pero para bien o mal va a ir a votar ese día. Muy bien. Y lo va a poner mucho más interesante. Pues como siempre te agradezco que puedas platicar con Lupita, nosotros. un placer, Muchas y a los gracias. amigos de Entre Y Todos. ya veremos cómo se van pintando Ya me invitarás las cosas. si lo que te dije fue cierto. Lo tengo grabado. Ok. Lo tengo grabado, así que te invitaré, por supuesto. Muchísimas Lupita, eres gracias. muy gentil. Hasta Gracias luego. al programa. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado Entre Todos. En nombre de mis compañeros, le doy las gracias y le deseo que tenga muy buena noche, que la pase usted muy bien.